Desde la época en que 30 años atrás, cuando ya frecuentábamos la casa del señor Cortés, allá fueron momentos que ni imaginábamos que desde aquella casita, que después sería bueno que ustedes conocieran, porque muchas cosas e inspiraciones nacieron en aquella casita del señor Cortés y que ahora Él nos está acompañando desde el cielo. Y cuando nosotros nos reuníamos allá, nos reuníamos porque nosotros no estábamos preocupados en resolver el problema de la fazenda y de todas las situaciones que vivíamos, sean difíciles o felices, sino que nos queríamos encontrar para querernos, amarnos y por esto poder merecer la presencia de Jesús entre nosotros, que era el único que podía conducir esta obra. Entonces, el hecho de que ustedes hayan aceptado esta invitación de venir y participar con nosotros de la Mariápolis, en donde nosotros queríamos, con los focolarinos y las focolarinas y con ustedes, entrar en la inspiración en donde nació la Fazenda de la Esperanza. Muchos de ustedes saben, la Fazenda de la Esperanza, ella tiene dos lugares en donde ella se inspiró, que es el carisma de San Francisco de Asís y también el carisma de la unidad del movimiento de los focolares. Cuando Frei llegó aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Gloria, allá en el barrio de Pedregulho, él pasó para nosotros, y varios están aquí presentes, y nada más y nada menos que lo que él estaba viviendo y vivió con lo que él descubrió con Chiara y sus primeras compañeras allá en Alemania y lo que él recibió de su padre fundador, San Francisco. Sin duda, Frei no tenía conciencia de que de estos dos carismas iban a ser esta experiencia que nosotros estamos viviendo aquí ahora. Con el pasar del tiempo, nosotros, en primer lugar, empujados por la vida de la palabra que nosotros aprendimos de Chiara Lubich y de la radicalidad de San Francisco, fue cristalizándose, formándose lo que hoy es la Fazenda de la Esperanza y después lo que hoy es la Familia de la Esperanza, que con el pasar de los días nosotros vamos a entender siempre más. Pero hoy en esta meditación, ya preparada porque por lo que nosotros vivimos el sábado y el domingo, nosotros pensábamos de tomar esta frase del Evangelio que inspiró a Chiara Lubich y a sus primeras compañeras a comprender que antes de hacer cualquier cosa es importante el amor recíproco entre nosotros. Por eso, nosotros comenzamos con 2 días de retiro en la Mariápolis y hoy será un día de retiro también. No vamos a ver nada de práctico. Nosotros queríamos ahora solo entre nosotros, los responsables de la fazenda, de las diversas áreas, de las fábricas, de todos aquellos que construyen la Fazenda de la Esperanza, de dedicar más un día para que esta comunión, esta vida de amor entre nosotros que se realiza con el ejercicio, como ustedes están haciendo ahora con el ejercicio de escucha. Yo en mi caso ahora con el ejercicio de hablarles a ustedes. Nosotros podemos crecer en este amor recíproco que inspiró a las primeras que fueron llamadas, como Chiara y sus compañeras, a crear una obra que en el mundo, que como ustedes vieron en el DVD que vimos el día sábado, hoy tiene una gran dimensión. Dentro de esta dimensión está la Fazenda de la Esperanza como un hijo que ahora camina con sus propios pies. Y aquí es importante que recordemos algunos hechos. Uno de ellos, como ustedes vieron en el vídeo o ya conocen por la historia, en 1943, ellas vivieron aquella experiencia trágica de estar
viviendo momentos de guerra y cuando los aviones llegaban sonaban las alarmas y ellas corrían por un compromiso que habían hecho entre sí para ir a los refugios y se recordaban de llevar solamente una cosa. Ellas sentían que solamente una cosa era necesaria, el Evangelio. Y ahí, al leer esas páginas a un determinado momento, después de que ellas hicieron el descubrimiento de que Dios era el único ideal que ninguna bomba podía destruir y que en el esfuerzo por responder a este amor que ellas sintieron de Dios, ellas descubrieron, abriendo las páginas del Evangelio, que solo podían responder a este amor haciendo su voluntad. Y ahí comenzó una competición de amor en el sentido de cómo yo puedo hacer con más perfección la voluntad de Dios, hasta que en un determinado momento ellas se preguntaron, ¿existe una voluntad de Dios que más le agrada a Él? ¿Existe una voluntad de Dios que si yo realizara en este momento ahora, que si una bomba cae ahora en nuestro refugio y nosotros todas muriéramos, Dios estaría muy feliz? Abrieron la página del Evangelio en un momento de todo de bombardeo. Llegó hasta ellas esta página que dice, este es mi mandamiento y nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los amé. Entonces, en esta frase que ellos leyeron, esta frase que ellas leyeron y ellas comprendieron que deberían hacer un pacto entre ellas. Y ahí una miró a la otra y comenzó a decir así, yo, Graciela, estoy dispuesta a morir por ti. Y ahí Natalia dijo para que era yo estoy dispuesta a morir por ti. Y una comenzó así para la otra, yo estoy dispuesta a morir por ti. Declaraban esto. Y al ir pasando los días, esta disponibilidad de ellas de practicar esta disposición de morir por cada uno, que no ocurría en la muerte física, sino que en los pequeños actos que uno hacía por la otra, que a veces hasta era más difícil que morir de verdad. Porque nosotros conviviendo juntos, ahora nosotros nos podemos transportar. Para aquellos que ya están aquí en la obra ya 1 año, 2, 10, o en nuestro caso casi 30 años, apenas comenzamos a pasar las primeras semanas y meses, nosotros nos vamos encontrando con los defectos de los otros. Nos impresionó mucho cuando nosotros llegamos a Portugal y vimos un ejemplo de convivencia que difícilmente se ve hoy. Encontramos 3 sacerdotes que hacen 16 años que viven juntos y esto es una realidad. El padre Carlos, el padre Martín y otro padre que olvidé su nombre, Antonio, dan un testimonio en la ciudad donde ellos están de que es posible. Se podía suponer que sacerdotes que viven juntos y deberían vivir muy bien, muy felices. Pero no es siempre así. En la iglesia también está habiendo una conciencia mucho más grande de que ya no es más posible que los sacerdotes vivan solos. Y cuando nosotros llegamos allá en Portugal, pudimos ver este testimonio. Y por esto sentimos tal vez Dios preparó ya el terreno anticipadamente para el nacimiento de la facenda allá. Porque antes de comenzar la facenda se necesita que ocurra antes que el amor recíproco sea una realidad. Pero volviendo para esta historia, en este pacto que ellas hicieron, provocó esta atracción de que las personas se preguntaran, ¿por qué es que ellas en esta situación están siempre felices? Siempre están contentas, no están estresadas, no están angustiadas. Y al poco tiempo, ellas fueron comprendiendo cómo colocar en práctica este amarse los unos a los otros como yo los amé. Y entendieron que en este cómo está escondida una actitud que en el corazón de ellas deberían tener y ahora está dentro de todos nuestros corazones aquí también, porque el modo como ustedes ahora me prestan atención y me miran, es una actitud de dar la vida. Entonces está escondida la experiencia de cómo nosotros podemos realizar este amor recíproco, antes que todo.
Y ahí ellas descubrieron que esta actitud generaba la presencia de alguien y comenzaron a experimentar la presencia de Jesús en medio. Pero sobre Jesús en medio yo no quería hablar. Yo no quería hablar hoy. Hoy me gustaría con usted renovar este pacto que también en la obra, en un determinado momento, nosotros hicimos de una forma bastante declarada. Desde que Frei llegó, él comenzó a pasar esta vida para nosotros. Muchos de nosotros comenzamos a vivir así, a aprender a amar, y comenzamos a recorrer aquel camino que la mayoría de ustedes ya recorrieron. Uno de manera más consciente, otros tal vez de manera no tan clara. Pero ¿cuál camino? De amar por primero, no esperar que el otro ame, de ver Jesús en cada uno, o también de soportar los defectos de los otros, perdonar, hacerse uno. Todos estos pasos que nos fueron ayudando a concretizar este pacto que nosotros hicimos. Tuvimos en un momento de nuestra vida, más o menos por el año 1997, cuando Frei vivía en la parroquia, estaba viviendo con nosotros en la fazenda, que Dios permitió una tempestad entre nosotros. Ya había nacido el centro femenino, naturalmente, ya había hacía unos 10 años más o menos, y ocurrió un hecho entre nosotros que comenzamos a no entendernos más. Yo, Frei, hubo una serie de incomprensiones y colocó en aprietos nuestra experiencia. La confianza que existía entre nosotros comenzó a resentirse. Y en estos momentos que estas crisis suceden, que Dios permite, siempre viene en ayuda a los otros hermanos que están viviendo con nosotros esta experiencia. El padre Germano y tantos otros vinieron a participar con nosotros, o nosotros fuimos hasta ellos, hasta que en un determinado momento nosotros sentimos que entre nosotros, yo y Freira, y Lucy, todos los otros que estaban con nosotros, teníamos que dar un paso. O sea, a pesar de aquello que nosotros estamos sufriendo el uno con el otro, nosotros tenemos que dar el paso de creer en el pacto que nosotros hicimos. Y Dios dio la gracia, ya que un día tuvimos la gracia de ir para Italia, y Frei y yo fuimos hasta la tumba de San Francisco. Y en ese momento, nosotros teníamos muchas cosas para pedir. Pero la única cosa que sentimos de pedir para Dios en la tumba de San Francisco fue solo esto: Dios, no permita que el amor entre nosotros se rompa y que ningún juicio, ninguna desconfianza, ningún pensamiento negativo pueda comprometer nuestra unidad. Si no me equivoco, Frei tiene mejor memoria que yo. En 1997, desde allí hasta hoy, sucedió algo que nosotros debemos decir fue un suplemento de gracia. O sea, desde allí hasta acá, nosotros sentimos una gracia que nos acompaña, que en todos los momentos en que ocurre algo que no entendemos, nos hace recordar ese pacto que nosotros hicimos. Después lo que hicimos, renovar esto con Lucy y así, con Anderson, Padre César, Padre Luis. Cuando fuimos allá para renovar el pacto, y tenemos el sueño de renovar ese pacto con ustedes hoy, pero también tal vez un día ya en la tumba de Francisco. Después Frei puede explicar. No es tan importante el lugar, porque yo me recuerdo que cuando estábamos con el primer grupo, si alguien me puede conseguir un vaso de agua, voy a agradecer porque estoy quedando con la boca seca. Já foi, Amada. Já foi. Yo me recuerdo cuando estábamos con el primer grupo, en donde estaba el Sergio, que está en el Focolar de Japón, y Ferdi, que está en Alemania. Con los primeros que estaban con nosotros sentíamos una presencia de Dios tan fuerte, que sentimos la fuerza de olvidarnos de nuestro futuro.
do nosso futuro. Y tomamos la decisión de no nos preocuparnos preocupar más. Obrigado, querida. Tomamos la Tomamos a decisión decisão de no preocuparnos más de nuestro futuro, si nos íbamos a casar, si nuestra vocación a nossa vocação o ou qué es lo que íbamos a hacer con nuestras vidas. com a nossa vida. Porque era tan fascinante nuestra experiencia junto con los primeros, Junto com os primeiros, que yo me recuerdo en la capilla allá del centro, nosotros también hicimos este pacto. O sea, le pedimos a Dios que esa unidad que estábamos experimentando entre nosotros pudiese, con la alegría que sentíamos, llegar a todos los lugares, em todos os lugares. a todos los lugares. Todos os lugares. Así ustedes pueden entender que cuando nosotros miramos esta sala, ¿qué es lo que viene a nuestros corazones? Si piensas Se pensa que este pacto que intentamos hacer y comenzamos a vivir llegó hasta los lugares até en donde ustedes están. onde vocês estão. Y con el pasar del tiempo sentimos la necesidad de, para poder vivir Para poder este pacto, deberíamos siempre alimentarnos. Es este el motivo por que nosotros insistimos siempre que en las facendas, nas fazendas, entre los padrinos, entre las madrinas, entre el directorio, entre el director y padrino, entre los responsables, nosotros no vemos nada en esos encuentros antes de no resolver los problemas. Y todas las veces que en nuestros viajes, cuando tenemos la gracia de poder visitarlos a ustedes, nosotros acogemos los sufrimientos y problemas que están ocurriendo. O cuando ustedes mandan un email para nosotros, o nos llaman por teléfono, o ocurre alguna recaída, dificultades, en fin, enfim, crisis. crises. Siempre nos preguntamos y pregunta a ustedes, ¿cómo está? ¿Cómo están los encuentros que ustedes están haciendo? Y ahí, ¿qué sucede? Permanecen en silencio así y dicen, esto quiere decir, nosotros no nos estamos reuniendo. O si nos estamos reuniendo, nos estamos encontrando para hacer los problemas. Y ahí comienza todo equivocado. Entonces, por esto, ¿cuál es nuestra intención para hoy y durante todo el día? Que haya primero que nada una conversión dentro de mí, después en ti también, en cada uno, en cada una, de que nosotros no queremos abrir facendas, no queremos abrir facendas. Nosotros no queremos recuperar a todos los jóvenes y las jóvenes que llegan a nuestras casas. Nosotros no queremos resolver el problema de la falta de padrinos en nuestra facenda. ¿Están faltando padrinos en la facenda de ustedes? ¿O está todo resuelto? ¿Están faltando padrinos o no? Entonces nosotros no queremos resolver ese problema. Nosotros no queremos resolver el problema financiero. ¿Está faltando dinero en la facenda? Nosotros no queremos resolver el problema del lugar. Estoy mirando a la hermana de allá, de Alta Floresta. Ella vino de allá, de Mato Grosso. ¿Cuántas horas de viaje, hermana? Allá de Alta Floresta. Y el Fabio allá en... No es que queremos ahora organizar todo ahora en la facenda. Nosotros no queremos abrir facendas. Yo quiero hacer esta conversión junto con Frei, Luz y así, junto con todos ustedes. Nosotros queremos, en primer lugar, que nos amemos. Y por causa del amor, nosotros vamos a resolver el problema del padrino allá. Nosotros vamos a llegar allá, hermana. Vamos a llegar allá en Portugal. Pero antes de esto, tenemos que hacer este pacto entre nosotros. Y esto es difícil de explicar. Porque la tendencia natural dentro de nosotros es que cuando tú estás viendo una necesidad, sea financiera, sea de personal, sea de crisis, de persona, es de querer inmediatamente resolver. Pero nosotros hemos aprendido durante todos estos años que antes que esto, ¿qué debemos hacer? La mutua y continua caridad entre nosotros. Si nosotros hacemos esto y logramos superar la tentación de enseguida dar una solución, la solución vendrá porque escogimos la mejor parte.
y permitimos que Él, que hizo nacer la obra y que la está conduciendo, pueda estar en medio nuestro y dar la solución que Él quiere y desea. En caso contrario, nosotros vamos, en la buena voluntad, a hablar en nombre de Él, decir que nos encontramos en nombre de Él, pero Él no está en medio nuestro. Porque nosotros no nos amamos, estamos llenos de las ideas que yo pienso que sería más correcta para resolver aquella situación, y no nos amamos. Y las reuniones, como nosotros tuvimos la oportunidad muchas veces de participar en varios lugares con ustedes, se vuelven encuentros en donde las personas más quieren huir que en verdad encontrarse. Ustedes ya experimentaron muchas veces esto, saben que cuando Él no está presente, las personas no quieren encontrarse. Nosotros dejamos pasar el tiempo, postergamos aquel momento de encuentro porque sabemos muy bien cómo entre nosotros no estamos bien. Porque primero queremos resolver las cosas y no nos queremos amar. La conversión ocurre cuando, por ejemplo, dejamos todo, huimos. Dejen incluso a los jóvenes allá. No es que puede pasar algo, deja. La obra es de Él. Ahora nos vamos a amar, nos vamos a encontrar, vamos a mirarnos los ojos, pedir perdón, hablar de cómo tú me ofendiste, de cómo yo te ofendí. Y en esta caridad recíproca, en este amor, Él puede estar presente y va a dar la luz que nosotros necesitamos. Todas las veces que nosotros hicimos esto, vino la respuesta. Y la respuesta viene de una manera y de forma que nosotros tal vez ni podíamos imaginar. ¿Cuántos de ustedes, después que nosotros hicimos esta experiencia de renunciar a todo, inclusive la solución objetiva de aquel problema que nosotros estamos teniendo como falta de padrinos, financiero o tantos otros, y nosotros encontramos la respuesta que muchas veces viene así? Por ejemplo, ustedes después envían email y dicen: Nelson, la faceta está llena y nosotros ya no sabemos dónde colocar jóvenes. ¿No es así? Nelson, nosotros encontramos aquí un voluntario. Gracias, Padre. Nosotros encontramos un voluntario aquí que se está colocando a disposición. La respuesta no viene ni del directorio general, ni de la casa madre. Ustedes se encontraron entre ustedes porque supieron entender que el amor recíproco y la consecuencia de él, que es Jesús en medio, no está centralizado en la casa madre. Jesús en medio y el amor recíproco no son privilegio. No es un privilegio, ni tampoco una realidad que solo puede ser vivida aquí. En cada rincón de esta tierra se puede hacer esta experiencia donde dos o más quieren dar la vida el uno por el otro. Entonces, aquí me gustaría tocar un punto bien concreto. Leyendo una página del Evangelio de una experiencia de amor recíproco que Jesús vivió con una mujer y que podría ser la propuesta concreta para que nosotros vivamos este día entre nosotros. El pacto que yo quería renovar con usted hoy, de que antes de cualquier cosa, de abrir facendas, de resolver todos nuestros problemas, a mí me gustaría hacer en esta experiencia que yo quería leer para ustedes, que fue el Evangelio de la misa del 6 de octubre. Yo me preguntaba un pasaje del Evangelio en donde Jesús personalmente dio el ejemplo de cómo colocar en práctica este amor recíproco. Entonces, en aquel tiempo Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude.
Pero el Señor le O Senhor, respondió: porém, lhe respondeu: Marta, 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 te Marta, inquietas y te preocupas agitas e por andas muchas cosas, agitada por muitas coisas. y sin embargo una Porém, sola cosa uma es só coisa é necesaria. necessária. María eligió la Maria mejor escolheu parte a melhor parte, que no le e será esta não lhe quitada. será tirada. Una de las cosas que Frei, allá en la casa también en donde convivimos, me está ayudando en estos últimos tiempos, Nesses últimos tempos, es esta experiencia de, entre comillas, perder tiempo, perder tempo de sentarnos y sentar no hacer e nada. fazer nada. Porque tú no vas a quedar sentado en la mesa del almuerzo, del desayuno, de la cena y quedar solo en la mesa. Ustedes quedarían solo en la mesa. Sozinho na mesa. Vamos ficar? Pero a veces yo Várias quedaba vezes sentado en la eu ficava mesa y sentado na Frei mesa, Frei también. também. Y comenzábamos a conversar y conversa y conversa. Parece que no teníamos nada que hacer. Nada para fazer. Y yo quedaba E eu tan ficava tão agitado. agitado. Yo quedo todavía, yo quedo todavía. Y a mí E aí, me eu daban las ganas de dava vontade de levantarme. levantar. Porque en mi cabeza, si Na las minha personas cabeça, comienzan a começa conversar, ahí termina el conversar, almuerzo. aí termina o almoço. Ahí Joan Pina Aí lleva, leva, ahora Joan Pina aí lleva João las Pina cosas leva para as la coisas cocina. pra cozinha, né? Ahí Aí comenzamos a conversar y terminamos de comer. terminamos de comer. Y ahí E aí, puxa vida. ya tienes una carta que escribir, tienes que enviarla mañana. Amanhã, Uy, tengo que hacer esa llamada. También, y Frei está E hablando. o Frei está falando. El padre César está O Padre hablando. César está falando. Y Joan Pina, miren, yo voy a decir para ustedes, esto de la vida Negócio da vida no es fácil, não é no. fácil, não. No es fácil. Não é fácil, não. Tú quedas, Você ficar, como las personas a veces dicen, con un cuadrado sentado en la silla sentado na cadeira, y dejar el deixar cuadradito ele quadradinho y quedar allí escuchando y renunciar a aquel deseo que tú tienes. desejo que você tem. Tengo a un joven que está allá afuera esperando para conversar conmigo. No es bonito, voy a hacer un acto de amor. Yo voy a amar al joven que está allí afuera esperándome para conversar. Esperando para conversar. Né? Entonces, ¿quién me ha ayudado mucho? Porque la vida de comunidad, ella nos va corrigiendo, purificando en aquello que es más esencial, en la mejor parte que yo debería elegir. Eu deveria escolher. Y aquí, ¿qué ocurre? Este ejercicio ahora es posible, ahora no se puede, ahora también. Frei siempre también nos ayudó a entender que la vida es hecha de estas dos realidades, de Marta y de María. Si no fuese así, el carisma que gracias a Dios Frei imprimió con relación a realizar las cosas, nosotros no somos personas. Todos ustedes que están aquí, todos que están aquí son personas que realizan, que son concretas, que hacen, que ejecutan. Que executam. No quedamos parados porque en algún momento tenemos que comer. Si Joan Pina no se preocupa por nosotros, allá como él muy bien sabe hacer, y Frei Aloísio, y ahora Amada también, la comida no va a salir al mediodía. Nos vamos a comer, se necesita preparar las cosas. La cosa es, sutilmente, es la actitud dentro de mi corazón, que yo tengo dificultades de, entre comillas, perder tiempo con lo que es más esencial. O sea, yo me necesito encontrar con Frei, con el Padre César, con Joao, con Mada, con Evilacio, todos los que viven conmigo, ahora Alexandre o Sidney, O Sidney, né? para podernos encontrar, amarnos los unos a los otros, mirarnos a los ojos, escuchar. Por ejemplo, está la televisión allá arriba. Yo tengo una dificultad con esa televisión y ahí ya me corrigieron. ¿Por qué tú no quedas ahí? Vemos juntos. Porque es perder tiempo. perder tempo. Lógico. Ahí vienen otras cosas, tanto la televisión como el internet. Como a internet, né? Sacan muchas veces, ya es un cuestionamiento. Ayer mismo recibí un email de uno de ustedes muy preocupado, De de vocês, muito con padrinos, con responsables que quedan muchas horas en internet. horas na internet. Es algo de nuestro tiempo y nosotros vamos a sufrir estas crisis.
La fascinación que el Internet provoca, internet provoca, Él nos saca de lo esencial, tira também que sería el o encuentro essencial, entre seria o nosso nosotros. encontro entre nós. Si el Internet pudiese sustituir estos encuentros que nosotros tenemos ahora, tendríamos que hacer medios por Internet, pero es imposible porque un hijo no nace por Internet. Jesús en medio no va a nacer por Internet. Necesitamos encontrarnos. En este sentido, yo recibí una ayuda muy grande también, porque como en casa, yo y el Padre César, nosotros somos aquellos que en nuestra casa, los dos, que en nuestra casa tenemos esta función. Temos essa função. Somos los que sabemos movernos en esto, Mexer com isso. trabajamos con esto e intentamos hacer con bastante cuidado, responder sus emails, muchas veces ocurre a través de esto, pero en casa comenzamos a corregirnos. Começamos a nos corrigir. Inclusive logramos establecer una meta de, por ejemplo, usar 1 hora en el día, No dia. porque son muchos. Muitos. Né? Y visto con Jesús en medio, Com Jesus no meio, en la base del amor na recíproco, base do amor funciona. recíproco, funciona. Yo estoy experimentando esto. A veces sucede que ni está siendo necesario Não está sendo nem necessário. que yo quedo solo un día sin usar Internet. Es una realidad, ¿entienden? Pasan algunos días por causa de todo encuentro, pero aún así sabemos de la responsabilidad porque nosotros, como centro de la obra, tenemos que atender a los pedidos que ustedes nos envían. Os pedidos que vocês nos mandam. Pero nosotros estamos logrando Conseguindo establecer metas. estabelecer ¿Por metas. causa de qué? Por causa do quê? Antes que todo, la caridad entre nosotros. Antes el amor entre nosotros. Entonces, la palabra que yo quería proponer, nosotros juntos, que pensamos proponer a todos ustedes hoy, como aquí hay muchos que vinieron por primera vez, nosotros queríamos así hacer este pacto con cada uno de que antes de abrir facendas, antes de la facenda de la esperanza, antes de mi vida, antes de todo, de mi vocación, de cualquier cosa, antes de cualquier preocupación que pueda haber en mí, yo quiero vivir el amor entre nosotros. O amor entre nós. Listo, basta. Basta. Y como consecuencia de esta actitud interior, Com essa atitude nosotros interior, vamos a hacer las reuniones, por ejemplo, en el recorrer de esta semana. Nosotros ya prevemos las reuniones con cada regional. Algunos pidieron de conversar. Vamos a hacer los coloquios. Vamos a comer. Vamos a pasear. Vamos a resolver problemas. Vamos a hacer todo. Solo que con esta premisa, essa premissa. con esta elección primera entre nosotros. ¿Ustedes están de acuerdo? Estão de acordo? Entonces, para colocar en práctica en este sentido, nosotros siempre tenemos como costumbre, después de la meditación, del tema, de pedir que alguien venga aquí al frente y haga su comunión. Faça já a sua comunhão, né? Y sería bueno que su comunión sea, A sua comunhão que su abertura, su corazón, de su alma, da sua alma, né? con el deseo de querer donar aquello que está viviendo, no lo que yo entendí de lo que Nelson habló, no lo que yo pienso que la facenda debería ser, sino que aquello que yo estoy viviendo. Porque algunos Porque más, otros alguns mais, menos, outros menos, quien llegó de hace poco y está comenzando a participar de la obra, o quien ya tiene más años, mais anos, todos fuimos sumergidos en esta agua de esta vida nessa água de la facenda, desta vida da que es fazenda, vivir esta caridad, viver essa caridade, esta actitud de prestar atención, ficar prestando atenção, de no quedar preocupado de lo que va a decir, que vai falar, estar con la cabeza vacía, con esta actitud de María que queda mirando a Él como si no tuviese nada que hacer. Esto es lo que queremos experimentar. Entonces, quien venga aquí vier aqui, va a hablar con esta actitud como la que yo tuve ahora, como está viviendo esta experiencia en su vida personal, na sua vida pessoal, en la facenda, en la comunidad donde tú estás. Puesto gracias a Dios, todos están insertos. Quienes está dentro de una facenda, que no está, no importa. En este punto, todos nos unimos. nos unimos, Porque en el nivel de la experiencia personal, no necesita hablar bien, no necesita hablar portugués. a falar português, Todos nos unimos porque en la experiencia personal tú posees, tú dominas tu experiencia personal. Cuando comienza lo racional, querer explicar y todo lo demás, ahí confunde todo.
pero nosotros somos hermanos, no tenemos diferencias, quién es sacerdote, quién es laico, quién es casado, quién es consagrado. Gracias a Dios, todos vivimos en el mismo nivel. no mesmo nível.